marcar el futuro. Ecos del pasado, con el cronista municipal, profesor Héctor Pascual Gómez Soto. Comenzamos. Bueno, pues este jueves 5 de febrero, día de festejo de la Constitución Mexicana de 2015, pues estamos aquí con ustedes nuevamente en Pulso del Sur, un poquito atrasaditos por situaciones personales, pero ya estamos aquí nuevamente con ustedes y recordarles pues de que hoy, este día se festejan muchas situaciones. Fíjense, vamos a darles vamos a platicar pues de muchas situaciones que hoy se festejan y bueno, se festejan y se quedaron en la historia, en los anales de la historia. Son las efemérides de la semana, las efemérides de la gente que año con año va recuperando estas fechas, y hoy tenemos pues varias situaciones, varios temas muy interesantes. Agradecemos a Pulso del Sur en todo lo que vale al licenciado José Juan Llamas Saldívar, a Rodrigo Rivera que está en controles técnicos, a Nauserio Gómez, pariente por ahí, que también le felicitamos por esa bonita fotografía que se dio por ahí en las redes sociales. Muy interesante la fotografía, para que vean que no nomás hay hay varios fotógrafos ya muy de mucha calidad aquí en Jalpa, ¿no? Antes nada más había entre dos o tres y se peleaban los derechos de autor, y ahora pues ya hay una infinidad de fotógrafos, ¿no? Con mucho interés. Muy bien, pues empezamos pues con las efemérides precisamente de este mes, y empezamos el 1 de febrero de 1915 en la derrota que sufre, fíjese, es derrotado los convencionistas en San Felipe, Torres Mochas. El general J. Israel Robles pierde el resto de su brigada hasta que perdió una, ¿verdad? Ya de tantas que ganaba, perdió una en San Felipe, Torres Mochas, en Guanajuato. Perdón. El 2 de febrero de 1878, el general García de la Cadena, oriundo de aquí de Tabasco, Zacatecas, inaugura la Escuela Normal para Profesoras en el costado poniente del edificio de la fábrica, hoy la Presidencia Municipal. Bueno, en aquella época era la Presidencia Municipal de Zacatecas, hoy es la Casa de la Cultura, enfrente del Jardín de Independencia, o mal llamado el de los pájaros caídos, ¿verdad? Ahí en ese lugar fue la escuela para maestros en esa época, 1878. El 2 de febrero de 1935, un grupo de fanáticos asesinan al maestro rural Saúl J. Maldonado en el Carrizalillo, municipio de Tlaltenango, Zacatecas. Fíjese, el Carrizalillo está aquí a frontera de nuestro municipio, está aquí muy cerquitas de con nosotros, y es asesinado pues el maestro Saúl J. Maldonado. El 3 de febrero de 1811 se publica en Zacatecas un bando de Calleja que ordena confiscar los bienes de los particulares, de los partidarios en este caso, de la independencia. Fíjense, en aquella época Calleja era el comandante supremo de los realistas y andaba en contra de la gente que estaba luchando por la independencia, y él ordena confiscar en Zacatecas todos los bienes de la gente que anduvo luchando por la libertad y la independencia. Y también les vamos a recordar que ayer, como un día como ayer, pero de 4 de febrero de 1692, se funda la población de Villa Gutiérrez del Águila, hoy Villanueva, sobre la antigua aldea de Santa Cruz. Y vamos a platicar un poquito después del video que vamos a tener de Televisión Aguascalientes, Televisión y Radio Aguascalientes, de la Soberana Convención. Vamos a platicarles acerca de cómo se fundó Villanueva. Y es muy curioso porque un grupo de campesinos de la región del Cañón de Juchipila, Moyagua, Juchipila, Jalpa y Aposol se reunieron y vinieron a conquistar Villanueva, no a conquistar sino a fundar Villanueva, y ahí les tocó a algunos paisanos de nosotros venir a fundar en 1692 este pueblo que hoy se llama Villanueva, Zacatecas. El 4 de febrero de 1899, el Congreso de Zacatecas autoriza construir y explotar presas en el cañón de Tlaltenango, empezando por la de Escamé. Y el 5 de febrero de 1935,
los vecinos del poblado Casco de Chacuaco, municipio de Valparaíso, Zacatecas, solicitan ampliación de ejidos. Y el 6 de febrero de 1904 se prohíbe la venta de marihuana fuera de las boticas donde se podía obtener solo por prescripción médica. Fíjese, en aquello, porque en 1904 se podía comprar marihuana en las boticas, pero por prescripción médica. Ahorita hay hay una discusión muy interesante de algunos diputados que quieren legalizar la marihuana. Fíjense, ya desde esa época ya se vendía en las boticas. En algunas partes más civilizadas que las de México o en Europa ya la marihuana, o en algunos estados de la Unión Americana, la marihuana se vende por cuestiones de enfermedad o también por cuestiones de necesidad, ¿verdad? Entonces, pues ahí le dejamos este dato. Y el 7 de febrero de 1903 se autoriza la Asamblea Municipal de Nochistlán para vender el mercado y con su producto construir uno nuevo. Y también tenemos que el 8 de febrero de 1890 que hay una fuerte nevada en la ciudad de Zacatecas, así que el 8 es el domingo, más o menos es domingo. Entonces no estamos descartados de que caiga una helada. Si en aquella época, en 1890, cayó una fuerte helada en la ciudad de Zacatecas que deja suelo cubierto con una capa de nieve de 3 pulgadas de espesor. Yo me acuerdo que hubo otra nevada en 1968, recuerdo bien porque un tío de nuestra familia murió en un accidente allá por Calera y fue en 1968. Y las nevadas que ha habido en el transcurso del tiempo, hablando de nevadas, está muy curioso ahorita la situación del tiempo, ¿verdad? El tiempo está muy curioso y pues no cabe duda que vamos a tener pues estas nevadas atípicas, ¿verdad? Estas nevadas atípicas que nos están dejando, en este caso, nos están dejando, perdón, pues estos fríos que son atípicos. Ya ahorita, bueno, el viento es clásico, el viento, pero ya no, bueno, el viento en febrero, dicen que febrero loco y más otro poco, pero pues ahí estamos sorteando pues esta situación de la nieve. Muy bien, pues también les decimos que el 5 de febrero de 1917 se llevó a cabo la promulgación de la Constitución de 1917, matizando su liberalismo del siglo XIX. Y también les decimos, fíjense qué interesante, que hoy cumple 31 años de muerte del personaje más famoso de la lucha libre mexicana, El Santo, ¿sí? Hoy cumple 31 años de su muerte, El Santo, ¿verdad? Fíjense, más que interesante, por eso les decía que hay datos muy curiosos. Y hoy es, aparte de ser la promulgación de la Constitución de San Felipe de Jesús, hoy está la gente de allá de Fobiste de fiesta, estamos de fiesta porque está San Felipe de Jesús. Y en la época, en los náhuatl, el día se llamaba Dos Tochtli, Ometochtli, que es 2 conejos, y eso era el 5 de febrero, es Ometochtli, 2 conejos, ¿verdad? Es 5 de Izcalli también. Y también tenemos pues que un día como hoy, ¿verdad? Pero de hace algún tiempecito atrás hubo una caricatura, fueron de los primeros cómics. Ahorita le va a encantar aquí a Rodrigo porque él es un enamorado de los cómics. Y tenemos pues de que un personaje muy interesante, ¿verdad? Dice: soy Bartolo Tacuche, pero a veces me dicen la güereja. Soy devota de San Crispín del Descuajiringue, aficionada al tequila, a los cigarros. Fundé un club de cavernícolas para no ocuparme de la moda, una guardería para que las mujeres puedan inflar tanto como sus maridos, un negocio de zapatos de metal y un servicio de taxis flotantes. Es por ayudar a mi chaparrito don Regintio Burrón, quien gana poco en el rizo de oro, a sacar adelante a mis tlaconetes Macuca y Regino. Vivo en el Callejón del Cuajo, número 800, y mis únicos sueños son ser rica y convertirme en una famosa cabaretera y bailar el cuchi cuchi.
Soy una mujer atractiva y me gusta deleitarme con el sexo horroroso, aunque a Macuiquita y al Ginito le da mucha vergüenza. Pero ¿a qué venimos a esta Furrisvidorria? Si no es a divertirnos. Pues sí, así celebramos el centenario de del caricaturista que nos regaló más de 60 personajes entre los entrañables de la tira cómica La Familia Burrón. Estamos refiriendo a don Gabriel Vargas Bernal, recordando y leyendo sus grandes obras. El último número de La Familia Burrón fue el 1616 y apareció el 26 de agosto de 2009. Fíjese bien, estamos festejando 100 años del nacimiento de don Gabriel Vargas Bernal, que después fueron los Vargas Dulce, de esas famosas revistas de Vid, ¿verdad? Esas que después se volvieron Vid, pero yo me acuerdo de Calimán, tantas cómics. Por cierto, aquí en Jalpa había un lugar en la calle 20 de noviembre, ahí con Licha, digamos, de revistas Lichas había bancas alrededor. Yo pienso que ahí fue el primer centro de alfabetización de nuestro pueblo, y empezamos a leer, porque ahí iba toda la gente, había bancas y nos rentaban los cuentitos, creo que a peso, a 2 pesos, depende del volumen y del tamaño, el Mimín Pingüín, y tantos cuentos que ahorita no nos acordamos, tantas tiras cómicas que por ahí íbamos con doña Licha a leer los jalpenses, ¿verdad? Entonces recordamos pues en este caso a don Gabriel Vargas Bernal, quien fue fundador de uno de los cuentos más interesantes, que es La Familia Burrón. Muy bien, con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con la tercera parte de la Soberana Convención de Aguascalientes. Y al terminar la Soberana Convención de Aguascalientes, vamos con la fundación del municipio de Villanueva, Zacatecas. Regresamos con más de Ecos del Pasado, en donde nuestro propósito es transportarte a la historia de nuestros pueblos del sur de Zacatecas. Continuamos. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió. Grupo Versátil Caxcán. Amenizamos todo tipo de eventos, bodas, 15 años, primeras comuniones, graduaciones y mucho más. Contamos con paquetes accesibles a tu presupuesto. Búscanos en las redes sociales y contáctanos a los teléfonos 463-103-7434 y 463-147-50. La elegancia hecha voz. Grupo Versátil Caxcán. Desapareció mi huella dejó. Funeraria Carrillo. ¿Se encuentra usted preparado para lo inevitable? En Funeraria Carrillo estamos para apoyarlo en esos momentos difíciles. Nos encontramos ubicados en la calle 5 de Mayo número 403 en Jalpa, Zacatecas, y en Tabasco, en calle Gómez Farías número 58 Centro. Contamos con 2 salas de velación en Jalpa, amplia experiencia en cremación y embalsamado, servicio especializado de traslados nacionales e internacionales. Estamos a las 24 horas del día, los 365 días del año. Pregunte a nuestros agentes por el plan previsor. Llámenos a los teléfonos 955-2061 en Jalpa y en Tabasco 957-0546. Funeraria Carrillo. Pizzería te ofrece una deliciosa variedad en pizzas, hawaiana, mexicana, pepperoni, vegetariana, combinada con 2 ingredientes, súper combinada, y además rellenas de delicioso queso crema. Pedidos al teléfono 463-955-2304. Diego's Pizzería, una delicia hecha pizza. JGM Construcción, renta de maquinaria pesada e ingeniería, obras hidráulicas, presas de mampostería, bordos de abrevadero, caminos y más. Visítenos en calle del Carmen número 620 en Jalpa
Y contáctanos a los teléfonos 463-955-2926 y al 463-952-7671. JGM Construcción. Pulso del Sur. Pulso del Sur. El concepto de información más innovador del sur de Zacatecas. Del sur de Zacatecas. El medio electrónico de mayor vanguardia informativa. www.pulsodelsur.com. El que no conoce la historia de su pueblo es extranjero en su propia tierra. Enseguida volvemos con más de Ecos del Pasado. Para junio de 1914, Villa era ya una leyenda viva. Si en Ciudad Juárez, Tierra Blanca y Ojinaga mostró sus grandes dotes militares, en Torreón consolidó su capacidad. La historia oral en los corridos así lo manifiestan. Cuando Villa entró a Torreón les dio una fiera batalla y con sus pieles dorados echó a correr a Pizarra. Si bien la mayoría reconocía el empuje que el villismo había mostrado en la toma de Torreón, Carranza seguía con una evidente desconfianza. El jefe del constitucionalismo tenía claro que a Villa había que mantenerlo al margen. ¿Acaso el flamante general norteño significaba una incómoda sombra para Carranza? ¿O sería que éste lo consideraba un peligro para su proyecto de nación? Bajo este panorama, y como sucediera en el siglo XIX, el país sufrió una invasión por parte de las fuerzas norteamericanas. Aguascalientes TV presenta una producción de radio y televisión de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes, de las armas a las normas. Mientras el gobierno de Huerta se desquebrajaba, la comunidad internacional no perdía de vista el conflicto. Más aún, los Estados Unidos acechaban las fronteras. De suyo, los intereses norteamericanos jugaban un papel fundamental en los acontecimientos políticos del país. Estados Unidos había sido, durante el porfiriato, la potencia extranjera que más inversión tenía en la industria mexicana. Entonces, claro que había muy fuertes intereses económicos en las haciendas, en las industrias, en el ferrocarril, en las fábricas de distinta índole, y los norteamericanos estaban preocupados porque sus intereses no fueron afectados. En 1914 hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos. Por un lado estaba primero el presidente Taft, que era republicano, y que su embajador Henry Lake Wilson fue de los que apoyaron el golpe de Estado contra Madero, apoyando a Huerta, y durante ese tiempo siguieron apoyando a Huerta. Pero en el 14 hubo elecciones en Estados Unidos, pierde el gobierno el Partido Republicano y entra el Demócrata con Wilson, y le quita el apoyo a Huerta y se lo otorga a Venustiano Carranza. Y no olvidemos que en el 14 Estados Unidos invade México poniendo tropas en Veracruz. La llegada de la flota yanqui a las costas del Golfo Mexicano tuvo varias connotaciones. Por un lado, el debilitamiento por falta de armas del ya diezmado ejército huertista. Por otro, el fortalecimiento del constitucionalismo. Por su parte, a Villa no le desagradó del todo aquella afrenta contra la soberanía nacional. Algunos reporteros se acercaron con el general Francisco Villa en el estado de Chihuahua y le preguntaron cuál era su opinión respecto a la ocupación de Veracruz por parte de los marines. Y muy a la ligera le dijo que le parecía bien, que si eso apoyaba el derrocamiento del régimen de Huerta, entonces Villa pensaba que no había ningún problema. Huerta trata de apoyarse en esa situación solicitando que el pueblo de México se levante en armas contra Estados Unidos. Los que se alistaron en el ejército no fueron llevados al estado de Veracruz, sino que los mandaron al norte del país a luchar contra los revolucionarios. Pero también Venustiano Carranza lucha contra la invasión norteamericana, pero sin descuidar
la lucha revolucionaria que sigue en México, ¿no? Al margen de la invasión a Veracruz, la revolución en contra de Huerta seguía su curso. Entre mayo y junio de 1914, con 3 alas bien definidas, el constitucionalismo avanzaba con el claro objetivo de llegar a la capital del país. Estratégicamente, tomar Zacatecas significaba la derrota de Huerta. Sin embargo, el primer jefe trató de impedir que la División del Norte tomara la Bufa. El objetivo de Villa era pues avanzar rápidamente, tomar Zacatecas y de ahí seguirse hasta el centro de México. Yo creo que Villa tenía la ilusión de tomar el Ciudad de México. Carranza tiene 2 objetivos, que el ejército del noreste y el del noroeste avancen rápido hacia el centro de México, porque quiere que esos ejércitos, Pablo González, Jesús Carranza, Álvaro Obregón, tomen Ciudad de México. No quiere que la tome Francisco Villa. Entonces le pone obstáculos, le dice a Villa que vaya a tomar Saltillo. Lo que quiere Carranza es dividir a Villa, en el sentido de que parte de sus fuerzas se vayan a Saltillo y parte colaboren con Pánfilo Natera. En ese cuidado que tuvo Carranza de no darle demasiado poderío a Villa, le indicó primero que ayudara a Natera y a Arrieta, que estaban tratando de tomar Zacatecas. Le solicita que envía 3,000 soldados, al día siguiente le dice 5,000, y él insiste en llevar a toda la división del norte. Después de la toma de Torreón, del triángulo famoso de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, con la contundencia con lo que lo hizo la división del norte, lo que menos puede generar en Carranza es la duda sobre el potencial militar de la división del norte. Al contrario, lo sabe muy bien. Lo que no encaja es cómo, sabiendo esta capacidad de movilización y de combate, trata de dar una idea absurda, que es subordinar la división del norte a un general de medio pelo, habrá que decirlo así, hecho también en la brega, que es Pánfilo Natera. Pánfilo Natera había fracasado en su intento de tomar Zacatecas, no tenía esa capacidad, y Villa toma una decisión: no dividir sus fuerzas, sino lanzar a toda la división del norte para tomar Zacatecas. Comunicados intercambiados entre Francisco Villa y Venustiano Carranza, 12 de junio de 1914. ¿Quién le ordenó a estos hombres que fueran a meterse a lo barrido sin tener seguridad del éxito completo? Sabiendo ustedes y ellos que yo dispongo de todos los elementos necesarios para conseguir bien ese triunfo. Le digo, señor general, que este no es el momento de afear a dichos jefes por su impulso de ir a tomar Zacatecas. Ahora dígame usted, señor, si ha de ser deber mío tomar plazas para que otros entren a ellas y las consideren conquistadas suyas y manden allí. ¿Procederá usted a despachar la ayuda conforme le ordeno? Ahora, si usted cree que yo estorbe a la división del norte, estoy resuelto a retirarme del mando. Sírvame decirme a quién le entrego. Llega un momento en que Villa le presenta su renuncia al señor Carranza en función de que no acordaban puntos comunes. Trata de que se nombren a otros generales, es decir, a otro de los generales al mando de la división, y los generales apoyan a Villa, y ahí se sienta un antecedente que luego va a tener repercusiones importantes. Hay una diferencia ya muy marcada, muy notoria, entre la división del norte y el ejército encabezado por Venustiano Carranza, y parece que se van a enfrentar. Tan es así que Villa estuvo a punto de salir hacia Saltillo a atacar a Carranza y a su gente. Lo pararon los generales, entre otros Roque González Garza. No creyó conveniente que se desangraran gente del mismo grupo, del grupo constitucionalista, porque hasta todavía Zacatecas, Villa era constitucionalista y seguía la orden de Carranza, pero no mucho. Se le insubordinó y atacó Zacatecas. La división del norte avanzó rumbo a Zacatecas. Un buen número de trenes ocuparon kilómetros de línea férrea. Se dice que de sus entrañas bajaron entre 15 y 17 mil hombres. Hoy, un histórico punto aún lo recuerda. Estamos en
en el kilómetro 722, lo cual indica que de aquí hacia el sur hay 722 kilómetros hasta la Ciudad de México. En este emplazamiento fue donde entre los días 17 y 19 de junio de 1914 fueron estacionándose los trenes de la División del Norte, en la víspera de la toma de Zacatecas. Cuando hablamos de estacionar 11 trenes de los que consistía la División del Norte, debemos de tener en cuenta que estos 11 trenes se estacionaban a lo largo de varios kilómetros. Apostados en este lugar, los revolucionarios voltean hacia el sur y lo que encuentran es el Cerro de la Sierpe o de la Serpiente, detrás del cual se encuentra el Cerro del Grillo y tras él la ciudad de Zacatecas y luego la Bufa. Llama la atención cómo en las Memorias de Ángeles, en el parte de Guerra de Ángeles de la Toma, refiere sus permanentes exploraciones en un terreno mojado a caballo. Esta toma es propicia para entender las dimensiones que a nivel ferroviario tomaba un ejército tan grande como el de la División del Norte. Había vagones prácticamente para todo, había vagones hospitales, vagones de figón, que eran los vagones del comedor, de habituallamiento, tanto de combate como de boca, que se le llamaba entonces parque de comer, parque de boca. Los caballos viajaban en el interior de los vagones, combatientes, vivanderas, es decir, grupos de mujeres que se dedicaban a dar de comer a los combatientes sin tener ninguna relación con ellas, era su negocio. Y desde luego las soldaderas, porque el ejército de la División del Norte, según consta en las crónicas que tenemos, era un ejército de familias, donde estaba un soldado, estaba su mujer, estaban varios hijos, a veces hasta la suegra, y esto nos revela cómo este ejército cargaba con parte de la cultura del norte de México y viajaba de esa manera, ¿no? Estos trenes que se concentran en este lugar transportaban a diferente clase de sujetos. Los dorados de Villa, menos prietos que los demás, vestidos de caqui, con botas o zapatos, sombrero tejano. Se distinguían estos de los soldados labriegos que acompañaban, por ejemplo, a Pánfilo Natera, que eran más prietos, lampiños, llevaban camisa y calzón de manta. Pero lo más curioso del caso es que llevaban iconos sagrados colgados del cuello o en el sombrero ancho de palma. Se podían ver imágenes del Santo Niño de Atocha, de la Virgen de Guadalupe, pero acompañadas por imágenes no sagradas como la foto de Madero, la del propio Carranza y demás. Simplemente asomándonos a un vagón podemos entender que es un mundo en sí mismo, es un espacio en donde puede armarse un hospital y hasta un quirófano. No estamos hablando de un hospital totalmente acabado, aunque se llamaban vagones hospitales, y a este mismo vagón podrían agregarse otros con la misma función sanitaria. Esa era una actividad clave, la cuestión sanitaria, en un ejército moderno, que obviamente como un ejército en campaña lo que más produce son muertos o heridos. Normalmente más los segundos, más heridos que muertos. Aun y cuando Carranza luchó por lo contrario, Villa estaba a punto de tomar Zacatecas. Aquel 23 de junio quedó inscrito en la historia, como el día en que las raíces de nuestra raza se estremecieron al sonido de los cañones. Zacatecas está enclavada entre cerros. Para lograr tomarla, en 1914 Felipe Ángeles utilizó el cerro de Betagrande. Desde allí pudo observar la Bufa y el Grillo, pero sobre todo a los ejércitos federales. Estamos en el Cerro Alto de Betagrande, una de las zonas más altas, no solo de esta serranía, sino del estado de Zacatecas. Lo más alto. Es decir, estamos en un terreno más o menos a 2.700 metros de altura. Sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. Lo que estamos viendo aquí es justamente otra parte del escenario de la guerra, del teatro de la guerra, ¿verdad?
que tiene, desde donde estamos observando, puntos de referencia claves, ¿verdad? Esta batalla se trata de conquistar las cumbres, se combate en las cumbres y por las cumbres. Esto nos revela cómo el combate no fue en la ciudad, no tenía caso estar en la barranca, ¿no? Ángeles llega aquí el día 19, es decir, tiene apenas 4 días para reconocer el terreno y plantearse un ataque artístico, técnico, del arte militar. Estamos viendo una ciudad de Zacatecas con una importante guarnición federal que llegó a tener casi 23,000 hombres y un ejército revolucionario del norte que junto con Natera llegaron a ser 22,000 efectivos. Nada más imaginar 20,000 personas. En una ciudad de 30,000. Y 20,000 defensores. O sea, si pensamos en términos futbolísticos, es casi la mitad del Estadio Azteca envueltos en la vorágine y el drama de una batalla sangrienta. Este ejército federal emplazado en Zacatecas, es un ejército compuesto en su mayor parte por tropa de leva, es decir, gente que viene forzada al combate. Irregulares. No entienden ni el toque de la corneta. Ni la razón. Hay un testimonio de una novela que se llama Juan Pérez Jolote, es de Ricardo Pozas, en donde Juan Pérez Jolote es levantado en la ciudad, es un indígena chamula, es levantado en la Ciudad de México y traído a combatir forzosamente a Villa. Y él narra cómo los oficiales federales le dicen a la leva que los villistas son crueles y que se comen a la gente. Entonces están ahí con una moralidad muy baja. En contrapeso de este ejército defensor, hay que entender la moralidad del ejército invicto de la División del Norte, es decir, no ha perdido una sola batalla. Con la capital minera justo en el sur, tanto Ángeles como el propio Villa analizaron el escenario. El primero echó mano de todo su bagaje militar. Por su parte, el Centauro del Norte dispuso su hasta entonces invencible división. Zacatecas pronto encontraría su destino. La ciudad estaba sitiada básicamente desde 3 puntos, desde el norte, noreste y noroeste, de más o menos 20,000 combatientes. De cada lado. De cada lado. Más de la mitad atacaron Zacatecas por el norte. La gran acometida fue del norte. De esta parte, claro. Esta parte. Los federales esperaban que entraran por el sur. ¿Por aquel lado? Por aquel lado. Entonces la sorpresa fue que fue por el norte, ¿verdad? Fue acordado por Villa que la batalla empezaría en punto de las 10 de la mañana. El corrido de la toma de Zacatecas dice que al disparo de un cañón empieza la batalla. La señal que le dio Villa a cada formación para empezar el combate al disparo de un cañón. Pero lo que dice Ángeles es que se dispararon 24 cañones a la misma hora, coordinados. Poniéndose en los zapatos del ejército federal, de su infantería, de leva, ¿qué sentirían al escuchar el estruendo de los cañones, Lalo? O sea, con miedo, pensando que los villistas se los van a tragar. Y con ese cañonazo inaugurando la batalla debe haber sido para que el alma realmente se les bajara a los talones. Si bien las batallas del norte, en Torreón, en la zona lagunera, llevaron casi un mes, la toma de Zacatecas se hizo en una jornada laboral, porque a las 10, al disparo de 24 cañones, inicia el combate y a las 6 de la tarde está totalmente derrotada la fuerza federal. Esta es la panorámica estrictamente villista en esto. Creo que ahora, desde la Bufa, veremos la panorámica de los federales. Con la posición bien definida en el Cerro de la Bufa, el ejército federal podía visualizar el potencial de los revolucionarios, pero también contaba con la posibilidad de ejercer la acción del cañón, sobre todo al ver cómo desde muchos puntos se podía acceder al emblemático cerro. Creo que esta perspectiva nos da una idea bastante clara de cómo fue el inicio y el desarrollo posterior de la conquista de cada cerro, de cada loma. Al momento que la División del Norte tomaba una de las crestas, una de las cumbres, izaban de inmediato su bandera tricolor y fueron ganando así el espacio de la confrontación. Sabemos que hubo pocos combates efectivamente al interior de la ciudad, sobre todo acercándose a la derrota, cuando los soldados federales huyen
del Cerro de la Bufa y del Cerro del Grillo a refugiarse en la ciudad. Ángeles refiere muy bien este episodio de que a partir de las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, desde la posición de privilegio que tenía el general Ángeles desde el Cerro del Grillo, podía observar cómo una hilera de puntos negros, primero dispersos y después en auténtica procesión, descendían del Cerro de la Bufa buscando la protección que ilusoriamente les daría la ciudad. Efectivamente, la batalla se dio en las cumbres más que en la ciudad. Esto explica que haya habido pocos desastres, digamos, en la morfología de la ciudad, en su fisis. Un artillero, una artillería del nivel de la que manejaba Felipe Ángeles, no le costaba en absoluto nada haber volado un templo, la catedral misma, no le costaba nada, pero tal parece que fue respetada la ciudad. La batalla de Zacatecas, dirigida por un maestro de la artillería, pues no iba a desperdiciar parque destruyendo inútilmente partes de la ciudad, ¿no? Esa es la explicación. Por ejemplo, sabemos de la destrucción de la antigua Caja Real, que algunos atribuyen a las fuerzas federales y otros a los Los historiadores reaccionarios, digamos, mochos, todos le echan la culpa a Villa. Cuando Villa era un angelito, jefe, tú y yo lo sabemos. Es el emblema de la destrucción, pero es solamente ese edificio el que está destruido. No es. Los demás sufren daños, los techos, las ventanas. Exactamente en el edificio blanco, hoy es un hotel, estaba el edificio federal. Era, después del Palacio de Gobierno, era el edificio más poderoso dentro de la ciudad. La rumorología conservadora de Zacatecas normalmente achaca a las fuerzas revolucionarias la destrucción del edificio. Lo han repetido tanto que es común que los guías de turistas también lo repitan. Aunque sabemos que la voladura del edificio pues es una actividad bien planeada, técnica, por parte del Ejército Federal, ¿no? A las 5 o 6 de la tarde, la ciudad ya está prácticamente asaltada. Llegan y entran a ese edificio que es la sede. Tienen que tomar el edificio emblema, pero también hay una conspiración. En cuanto entren los individuos, habrá una explosión. Destruyen el edificio por dentro, porque solo se derrumba así es. Y cae al lado. Es decir, no es esta destrucción. El edificio se mantuvo, el de enfrente. El famoso edificio de los Leones se conserva. Con la derrota a cuestas, las diezmadas filas federales cruzaron las calles de Zacatecas en búsqueda del sur. Al surcar los caminos, encontraron una muerte colectiva, en la que además, fuerzas de Natera practicaron la rapiña. La historia contabiliza hasta 5,000 bajas federales. Tras la cruel batalla, la sociedad siguió su diario vivir. Mercados y comercios dieron un servicio regular. Incluso algunos cines y teatros ofrecieron funciones a beneficio de la Cruz Roja. Cantinas afamadas como la de las 15 letras siguieron con las puertas abiertas. Hay antecedente documental de la larga vida de esta cantina y nos remiten este tipo de documentos a la vida alcohólica del Zacatecas, en donde el alcohol se convierte en un medio de ingresos fiscales extraordinario para cualquier gobierno, especialmente los municipales. Ningún programa revolucionario, aunque Villa no bebiera, plantea el combate al alcoholismo. No hubo por qué cerrar la llave con la toma de Zacatecas. No, puede que se haya cerrado el día 22, pero no hay un toque de queda y no hay una prohibición de la venta de alcohol. Si el jefe es abstemio, es temperante, si Villa no bebe ni fuma, y además en el contexto militar debe esperar y exigir, como lo hizo, que nadie bebiera en la División del Norte. Pero no se puede detener un hábito de esas magnitudes. Los médicos de la Brigada Sanitaria de la División del Norte ponen en sus memorias que quienes llegaban cargando un herido, llegaban con un tufo a tequila terrible cuando llegaban de la línea de fuego. Y el mismo herido, el muerto, apestaba a tequila por todos lados, ¿no? Claro. Es decir, que se daban una idea del combate, echarse un tequila, entre comillas, muy bien subrayadas para darse valor, ¿verdad? Pero nos habla de cómo no se cayó la estructura social de Zacatecas. Para bien o para mal, su comercio, su crisis, su abundancia prevaleció. Por eso a lo mejor se le llama siglo de un día a esa batalla, y cómo ni el cine, al igual que en la Ciudad de México, se suspendió. Cuando la toma de Torreón, describen las mismas crónicas que es una eterna pachanga, es decir, una vida mercantil tomado Torreón que no se suspende, y por la noche una farra interminable. Zacatecas no tuvo por qué haber sido diferente, ¿no? Después de asimilar la victoria en Zacatecas, Ángeles sugirió con claridad el avance hacia Aguascalientes.
El gran militar sabía que era fundamental no parar hasta llegar a la capital del país. Aún más, sabía que Pablo González Garza y Álvaro Obregón tenían el mismo objetivo. De manera tajante y quizá inexplicable, Villa ordenó el regreso a Torreón. La fuerza, el ejército revolucionario más grande y poderoso que ha habido en la historia de América Latina, se detiene en Zacatecas y no avanza. En algunos comentarios que después escribió Felipe Ángeles, él va escribiendo en el vagón, dice, oyendo el triste sonido de las ruedas sobre la vía. Adolfo Gili dice que ese triste sonido es la tristeza que tenía Ángeles por haber recibido la orden de regresar a Torreón. Ese Ángeles que sin duda se veía como presidente. Sí. En su fuero más interno, pues, ¿no? Sabedor de que el momento culminante, el momento cimero de fuerza, de entusiasmo, de altura moral de la División del Norte, estaba después de la toma de Zacatecas. Con esa fuerza hubieran llegado a tomar México con la mano en la cintura. ¿Cuál es la razón de no avanzar, tomar Aguascalientes, tomar México? Realmente ya no había ninguna fuerza resistente, ¿eh? Lo que ocurre en términos estratégicos, sí, avanza Villa y va dejando el norte solo. Es decir, se va quedando desprotegido. En cambio, la visión de Ángeles es, si avanzas más, te emparejas con Obregón. Pero entonces ya no lucharías con la Ciudad de México, tendrías que luchar en esta carrera con uno de tus pares, que es Álvaro Obregón. El perfumado. Y todavía con 2 brazos. Hoy, a los pies de la Bufa, se erigen sendos monumentos a Villa, Ángeles y Natera. Su gallarda posición recuerda que estos revolucionarios finalmente rompieron la columna vertebral del huertismo. Sin embargo, en aquellos días, Carranza consideró la victoria villista como una insubordinación, una nefasta acción de desacato. Lo anterior abrió más la brecha entre estos dos personajes. El tigre estaba más suelto que nunca, y por ello, a cada instante, era vital la realización de una convención. Con más de Ecos del Pasado, en donde nuestro propósito es transportarte a la historia de nuestros pueblos del sur de Zacatecas. Continuamos. Ya vimos el tercer capítulo de esta interesante serie, la Soberana Convención de Aguascalientes, por Radio y Televisión de Aguascalientes, y este fascículo es de suma importancia porque es la parte que le toca a Zacatecas. Ahí vimos a tres grandes historiadores, a Marco Antonio Flores Zavala, a nuestros queridos, no recuerdo los nombres de los otros dos, pero se ve muy interesante pues esta situación de la toma. Vamos a un corte comercial, sí, Rodrigo, y regresamos con la historia de la fundación de Villanueva. Vamos a empezar a trabajar las fundaciones de los pueblos del Cañón de Juchipila y Tlaltenango, y hoy vamos a venirnos de norte a sur, y hoy le toca a Villanueva, Zacatecas. Regresamos con más de Ecos del Pasado, en donde nuestro propósito es transportarte a la historia de nuestros pueblos del sur de Zacatecas. Continuamos. Pulso del Sur transmite desde el centro de la perla del Cañón de Juchipila, Jalpa, con oficinas en calle Porfirio Díaz, número 513, Altos. Periódico, sitio web. El informativo en línea más escuchado y visto en la zona de los cañones.
En el estado de Zacatecas, no pagan tenencia todos los vehículos. Aprovecha de esta oportunidad en los meses de enero y febrero, sin importar el valor factura de tu unidad motriz. Acude solo por tu refrendo en tu recaudación más cercana, kiosco de servicios electrónicos, tiendas Oxxos, banco de tu preferencia o en finanzas.gov.mx. Adicional, recibe en enero el 15% de descuento en el pago de tu refrendo y 10% de descuento en el mes de febrero. No dejes pasar esta oportunidad. Recuerda, solo enero y febrero, todos los vehículos no pagan tenencia. CEFIN, Secretaría de Finanzas, Gobierno del Estado. En febrero son las preinscripciones. Ahora las preinscripciones son vía internet. Ingresa a la página www.preinscripcionessac.gov.mx del 3 al 16 de febrero para preescolar, primaria o secundaria. Recuerda tener a la mano CURP del alumno. Infórmate en el 492-92-39600 o acude a las oficinas de la SEDUSAC o departamentos de servicios educativos de tu región. Recuerda, en febrero son las preinscripciones. Gobierno del Estado. En desarrollo social, Zacatecas marcha bien. Hoy, gracias al programa Sumar de superación de la marginación social, hemos alcanzado la meta de 50,000 microcréditos entregados a mujeres y hombres emprendedores de todo el estado. Ahora todos los niños que cursan la primaria de escuelas públicas cuentan con uniforme escolar gratuito al distribuir en 4 años más de 800,000. Hemos puesto en operación 25 farmacias Sumar, llevando medicamento a bajo costo para quienes más lo necesitan y entregado 286 apoyos a Mi Tiendita Sumar. Y junto con el Gobierno de la República hemos emprendido acciones de mejoramiento de vivienda con piso firme y techo seguro, con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Con acciones que mueven a México, Zacatecas marcha bien. Gobierno del Estado. El que no conoce la historia de su pueblo es extranjero en su propia tierra. Enseguida volvemos con más de Ecos del Pasado. Esto de los libros, de mantenedurías, tener libros. Y platicamos de que las colecciones de libros, por ejemplo, nos decía don Rodrigo que él tiene una colección muy interesante de mangas, un estilo de literatura japonesa, oriental. Y hablábamos de la duración de los libros. Platicamos que duran de entre 40 y 50 años aproximadamente los libros. Y estamos ahorita, por ejemplo, en la tecnología de la cuestión de la digitalización. Ya los actuales libros usted los puede comprar en X lugar con un aparato de estos, los lee en su casa, o tiene libros usted, los puede digitalizar. Hay un sistema ya de digitalización que pueden conservar los libros, porque sí es cierto, si ahorita hablamos de los archivos históricos, si hablamos de todo tipo de cosas, que al fin de cuentas se van a perder, porque del papel actual, no estoy hablando del papel del siglo XX y siglo XXI, porque los papeles de los siglos 18 y 19 eran de papel arroz y duraban más. Las pinturas, todavía hay documentos muy antiguos, 1600, 1700, que están ahí vigentes, pero ya los actuales duran muy poquitos. Y platicamos acerca de esto, de la digitalización de la historia, y hoy nos toca platicar pues de la fundación de un pueblo muy interesante que para nosotros es nuestro vecino, es la puerta del Cañón de Juchipila. Vamos a hablar en este caso de la fundación de Villanueva. Dice que la fundación del municipio de Villanueva fue en vista de los fértiles y grandes valles que había entre los pueblos de Tabasco y Jerez, en las cuales no había ninguna villa de importancia, y sin en cambio había grandes e importantes haciendas. Los 21 vecinos españoles del Valle de Santa Cruz, encabezados por don Juan Leonardo de Villacelda, pidieron a la audiencia de Guadalajara licencia para la fundación de una villa, y se les fue concedida en el año de 1691, fíjese, el 4 de febrero de 1961, quiere decir que ayer
se fundó, bueno, un día como ayer se fundó en 1691 Villanueva, Zacatecas. Esta villa se le llamaba Villa Gutiérrez del Águila. Estaba habitada por algunas familias quienes por costumbre le llamaban a Villanueva, quedando finalmente en forma oficial como hoy se le conoce, Villanueva. Según el historiador zacatecano don Elías Amador, atribuye el nombre al hecho de haber sido el gobernador de la Nueva Galicia, don Alonso de Ceballos Villagutiérrez, quien fue quien le concedió la licencia. Esta situación se derivó porque los españoles que fundaron la villa hicieron que las tierras para viviendas, ganado y cultivo, y la dificultad era tener que vender tierras cuyos dueños se las quitaron y los corrieron en los momentos menos apropiados, causándoles muchos daños. Para conducir se notifica lo que se les dijo en los datos que se encuentran en este trabajo y que fueron tomados de la fuente de doña Águeda Jiménez Pelayo en su libro Haciendas y Comunidades Indígenas del Sur de Zacatecas. Pues, siendo la fundación de Villanueva el 4 de febrero de 1692, algunos de estos indígenas que poblaron estos espacios geográficos fueron testigos de la llegada del primer español que pisó estas tierras. El 8 de septiembre de 1546, Juan de Tolosa, acompañado de otros españoles indígenas, llegaron a la comunidad de Atitanaque, hoy Atitanac, a preguntar acerca de algún rico lugar de plata. Una vez que les indicaron el sitio, Tolosa partió hacia el norte, hacia los pies del Cerro de la Ufa, y se descubrió ese día las minas de Zacatecas. Más el primer español en asentarse en la región fue don Diego Hernández de Proaño, quien recibió en diciembre de 1554 los títulos de propiedades de una porción de tierra en un sitio contiguo llamado Tayagua. Este señor don Diego Hernández de Proaños fue el primer encomendero de Jalpa en 1540, que más tarde se convirtió en hacienda de campo. Posteriormente surgieron en torno a la de Tayagua las haciendas de La Quemada, Malpaso, Encarnación y El Salto. Transcurría el siglo XVII cuando un grupo de agricultores procedentes del cañón de Juchipila, llámese Moyagua, Juchipila, Pozol y Jalpa, se establecieron en las inmediaciones de la hacienda de La Quemada. Ahí formaron una pequeña aldea a la que denominaron Santa Cruz, y en 1691 los colonos de la aldea, que ya sumaban 21 familias de españoles, solicitaron permiso a la Real Audiencia de Guadalajara para fundar legalmente una villa. Al conseguir la licencia respectiva, se llevó a efecto la fundación formal el día 4 de febrero de 1692 con el título de Villa Gutiérrez del Águila. Iniciándose en el siglo XVIII, la paz de la región y se veía amenazada por una porción de insurrectos de indios nayaritas que don Juan Flores de San Pedro, vecino de este poblado, recibió en 1721 el nombramiento de capitán protector de Nayarit y gobernador de la sierra, con la recomendación de que pusiera al frente a la campaña contra los nayaritas, procediendo a salir de Villa Gutiérrez del Águila o Villanueva el 24 de diciembre de 1721 con 400 hombres, logrando someter a los nayaritas. Con este acontecimiento quedó de manifiesto que por primera vez la valentía de los habitantes de esta villa. Aunque hay una anécdota muy interesante que dice que los valientes de Villanueva, que cuando llegaron los revolucionarios a Villanueva, eran los valientes de Villanueva que dijeron: si vemos muchos, nos escondemos, si vemos pocos, corremos, y si no vemos nada, al ataque mis valientes. Por eso le llaman los valientes de Villanueva. Ese es un chistorete que por ahí nos contaron precisamente gente de Villanueva. Aunque el cronista del municipio no nos ha confirmado si esto es realidad o no. El primer ayuntamiento de Villanueva quedó integrado en enero de 1805 y hasta el 20 de diciembre de 1824 adquirió el carácter de municipalidad, constituyéndose el partido, distrito político administrativo, integrado por los municipios de Villanueva, Jalpa y Tabasco. Fíjese, el 20 de diciembre de 1824 nosotros pertenecimos al partido de Villanueva. Durante 1810, en el periodo independiente, el territorio del actual municipio fue invadido por insurgentes y realistas, causando molestias a la población de los dos bandos. Esto ocurrió hasta antes del día 8 de julio de 1821, fecha en que tuvo la jura de la independencia en Villanueva.
En los primeros años de la vida independiente del país se establecieron aquí 2 fábricas importantes, una de cigarros y otra de rebozos finos. Luego, durante el Porfiriato, Villanueva alcanzaba por primera vez un progreso integral no observado anteriormente con el establecimiento de más fábricas. Con uno de los triunfos de la Revolución y obedeciendo al nuevo orden político, en 1917 desaparecen las jefaturas políticas y Villanueva se convierte en municipio libre y soberano, gobernado por un presidente municipal como hasta nuestros días. El origen del nombre dice que los primeros colonos bautizaron a su aldea con el nombre de Santa Cruz, nominación que mantuvo hasta el 4 de febrero de 1692, cuando se solemnizó la fundación de Villa Gutiérrez del Águila. Los fundadores le dieron este nombre con la intención de preservar la memoria del doctor don Alonso de Ceballos Villa Gutiérrez, presidente de la Real Audiencia de Guadalajara, por haber concedido la licencia de la fundación, y que don Pedro de Salazar del Águila, alcalde mayor de Juchipila, por venir a dar posesión legal de la población a los fundadores. Para el año de 1721 es conocido en este lugar como Villa de San Judas Tadeo de Villa Gutiérrez del Águila, por ser costumbre general de los españoles la de incluir el nombre del santo patrono al ya existente. Está como el caso de Santiago de Jalpa. La denominación actual de la ciudad de Villanueva, gracias a los efectos de las costumbres, ya que desde su fundación se le impuso el apodo o mote de la Villa Nueva, por haber sido la última villa en fundarse en la región. No existe un decreto que avale el cambio de nombre de Villa Gutiérrez del Águila por Villanueva. El lema de la ciudad: dado que Villanueva desde su origen ha sido agricultor y laborioso, y también cuna de valientes patriotas, a partir de 1992, en el marco de los festejos del tercer centenario de su fundación, asumió el lema de Gladio et Arato, integrado por los vocablos latinos cuyo significado es con la espada y el arado. El autor del lema es el cronista de la ciudad, Manuel González Ramírez, quien afirmó que en esta frase se sintetiza el origen, la identidad y el espíritu del pueblo de Villanueva, forjados a lo largo de su fructífera y singular historia. Mantenerlos vigentes es responsabilidad de las actuales y futuras generaciones villanovenses. Los colores representativos de Villanueva son el rojo, que es la historia de un pasado rico y fecundo; el blanco, un presente virtuoso, los valores del pueblo de Villanueva; y azul, nobleza, la nobleza obliga, una inspiración del desarrollo integral bajo el ejemplo de nuestros antepasados que siempre manifestaron tenacidad y empeño. Y el escudo de armas, su origen se remonta a los principios del siglo XIX, su tiempo fue labrado en cantera y colocado en el edificio antiguo del ayuntamiento. Hoy es una tienda muy famosa, ahí hay unos arcos donde venden unas tortas de chorizo muy buenas. En la parte de arriba está todavía el escudo, que fue hecho en el siglo XIX. Su orla es muy similar y contiene en el centro un águila real con alas desplegadas hacia sus costados y está posada sobre un opal. Esta escena es sostenida por 2 manojos de olivo. Más abajo aparecen diversas armas indígenas. El águila está coronada por el sol y la luna en forma de destellos que parten de un gorro frigio. En la parte superior del grifio es la libertad. En la parte superior está localizada una concha de 7 arcos, lo cual hace referencia al legado de Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, relacionado con la zona arqueológica La Quemada. Pues esta es parte de la historia de la fundación de Villanueva. Y pues como les decía, estamos pues en esta situación de empezar a platicar sobre la fundación de Villanueva, y poco a poco vamos a platicar de otras fundaciones de Tabasco, de Huanusco, de Jalpa, de Juchipila, de Moyagua, Nochistlán, Apulco y la región del Cañón de Tlaltenango, para que nosotros sepamos más acerca de nuestra historia. Muy bien, pues yo les agradezco en todo lo que vale a Pulso del Sur este espacio que nos dan jueves tras jueves, al licenciado José Juan Llama Saldívar, también a don Rodrigo Rivera, que nos hace el favor de atendernos, y pues que pasen un bonito jueves. Después vamos a platicar el origen de los jueves sociales en Jalpa. Muy bien, muy buenas tardes y disfruten ustedes su jueves social. Por este día ya cumplimos el objetivo de hacer un viaje por el pasado de nuestra historia. El próximo jueves emprenderemos otra vez el viaje a Ecos del Pasado.